Muy bien, continuamos en la segunda parte de esto, disponible desde el escenario del poder, con las conversaciones que van haciendo sociedad y por la libre expresión, por supuesto. Te lo decía, día de interferencia.cl, Andrés Almeida, su editor, pero ahora está acá. Vino a vernos a la casa, así que lo conocemos en vivo y en directo. ¿Cómo está, Andrés? En cuerpo presente. Hace tanto Zoom que no te veía, ¿no? Sí, pues muchos Zoom. Oye, bueno, ahora ya que estamos acá, ¿no? ¿Qué ha significado estas conversaciones con interferencia.cl como editor general también, Andrés, ¿no? ¿Cómo lo han visto ustedes desde el sitio? No, ha sido un lujo estar acá, pues. Yo creo que ha sido muy, muy entretenido, lo he pasado súper bien y bueno, ahora conocer el set y estar acá es gratificante. También es una señal de confianza también de que no está tan mal la cosa, pero bueno. Esperemos a ver que no pase como pasó o como está pasando en Europa nomás, ¿no? Que sí. recaen los cierres y las cuarentenas, así que bueno, mientras se pueda, aquí estamos. Además nos une el lema por la libre expresión, así que vamos, entremos en materia, dijo el Guaso. Vámonos con la primera entonces nota que semana a semana traen haciendo el resumen de lo que ha sido interferencia.cl con sus principales golpes y reportajes periodísticos. Por ejemplo, de Arturo Zúñiga, dice corrupción, ahí lo estamos viendo, en residencias sanitarias y fracaso en el hospital de Cerrillos, el currículum con que Arturo Zúñiga busca ser candidato, decidió dejar la subsecretaría de redes asistenciales para llegar al Congreso o a un asiento de constituyente representando a la UDI, invitado por Jacqueline Van Rieselberghe, pero todavía tiene temas pendientes, principalmente en Fiscalía y Contraloría, donde se desarrollan investigaciones por las irregularidades en la contratación de residencias sanitarias. Ahí está Arturo Zúñiga, un tema que ustedes también lideraron, ¿no? Fueron los primeros interferencias en sacar todos estos problemas que tenía, problemas entre comillas, por supuesto, que tiene el ahora renunciado subsecretario de redes asistenciales. Notable, notable es la salida de Zúñiga, la mitad de la no entrega de correo electrónico, que claro, que tienen que ver con las cifras infladas, no es necesariamente su cartera, pero Zúñiga es del riñón de Mañalich, está metido en todos los correos, ¿no? Claro. Relevantes sobre. Así que sale en una circunstancia muy especial. Tú haces un link ahí, porque otro también lo hemos hecho, ¿no? Porque sabemos que nuestra profesión es la de la desconfianza. Sí, ¿no? Claro, sí. Periodista desconfiado no es periodista, ¿no? Que claro, justo se produce antes de los correos que Mañalich, de Mañalich, que todavía no quiere mostrar París, que sale una persona muy cercana, ¿no?, a Mañalich, como fue Arturo Zúñiga, ¿no? Y una salida parecida, tratan de sacarlo por arriba, ¿no? Diciendo, bueno, ahora va a ser candidato, así que es por esto que sale, no porque, digamos, esté en una situación súper complicada. Acuérdate que las residencias sanitarias se las quitaron. Perfecto. Antes eran tema de Zúñiga. Claro. ¿Qué fue eso? Sí, ¿no? Bueno, la gestión de Zúñiga ha sido sumamente controvertida. Está la Fiscalía y Contraloría detrás de su accionar como subsecretario de redes asistenciales. Red Asistencial era la encargada de proveer a todo el sistema de la infraestructura necesaria para poder sacar adelante la pandemia, pero eso significa una cantidad de contratos, compras ingente y donde hay muchas situaciones muy particulares, muy extrañas y algunas derechamente irregulares, ¿no? Como fue el tema de las residencias sanitarias, que fue lo que nosotros cubrimos más, que como una persona de redes asistenciales que venía debajo de Zúñiga, en una división importante, era además de funcionario del MinSal y inferior directo de Zúñiga, además él tenía una residencia sanitaria que había contratado el propio Zúñiga. Claro, entonces se producen ese tipo de situaciones y más, ¿no? Y entonces, bueno, también está el tema. También en la quinta región, ¿no? En la quinta región también pasó con un subsecretario, ¿no? Con un subsecretario de Obras Públicas. Entonces, toda la situación ha sido por lo menos desprolija. Y la salida de Zúñiga, bueno, le quitan las residencias sanitarias y un poco esperan un momento que salga, y ahora en estas operaciones comunicacionales que ya no sé si funcionan, ¿no? Pero sale porque va a ser candidato y toda la prensa recoge eso y todo se dice, no, y sí, en realidad las candidaturas porque están en los plazos. La verdad es que tratan de sacarlo por arriba en un modelo parecido como sale Mañalich, pero en el fondo sale en una situación caótica y que tiene redes asistenciales sumamente complicados. Entonces vamos a ver si llega a candidatos y qué dice Fiscalía y qué dice Contraloría. Exacto. Sí, porque como tú dices, está todo aún abierto. El tema de espacio riesgo también le corresponde a él. Claro, también es tema de. Que la Contraloría dijo que habían dobles contratos, ¿no? Sí, y acuérdate también del hospital de Cerrillos, que fue un bochorno, ¿no? Que aquí vamos a hacer un hospital de campaña, de ultra tecnología, hubo hasta fotos
fotos, ¿no? Donde aparecía Zúñiga con otras autoridades. Ahí está, ¿no? Sí, no claro. hay hospital modular en Cerrillo, interferencia.cl. Sí, ese fue un buen título, ¿no? Que En mayo de este año ya estábamos en plena cuarentena ahí, ¿no? Sí, nosotros fuimos siguiendo las fechas que mismo Zúñiga puso, de cuándo iban a empezar las construcciones y cuándo iba a empezar todo, y bueno, fuimos, vimos y no había nada, no se avisó, simplemente desapareció el hospital modular. Se hicieron otros hospitales modulares más chicos, también hay enredos con esos hospitales. O sea, es realmente una caja negra todo lo que ha pasado con redes asistenciales, y van a haber, yo creo que años hasta que se sepa exactamente qué se gastó bien, qué se gastó mal. Y bueno, yo creo que Contraloría tiene unas carpetas, un cerro de carpetas. No, y va a ser muy interesante cuando ya se conozca, nos imaginamos alguna vez los correos, ¿no? ¿Cómo podrían estar relacionados esos correos con Arturo Zúñiga o con redes asistenciales, que es el brazo derecho de todo el manejo de la pandemia en su momento? Algo he reporteado eso. Lo que le tienen miedo ellos es con copia A. Porque no son de gestionar las cosas por mail, mucho teléfono, sin dejar mucha huella, pero probablemente lo que le tienen miedo ahí es al copia de las cosas que supieron, de las cosas que hay pruebas fehacientes de que se les informó que estaban pasando cosas. Entonces yo creo que por ahí va un poquito los temores y esa aprehensión tan grande para no entregar los correos. ¿Es un cercano a la presidenta de la UDI? ¿Arturo Zúñiga? Entendemos que sí. Ha salido, digamos, de esta manera. En este diseño es imposible hacerlo sin la aquiescencia de Jacqueline Van Rysselberghe, que le pide, digamos, o sea, a quien de alguna manera asegura algún puesto donde Zúñiga va a tener alguna visibilidad como candidato. Eso es muy difícil que haya sido sin, por lo menos, la venia de la Jacqueline Van Rysselberghe. Además, acuérdate que él se va a la sexta región. Y la sexta región es una región bien, en términos políticos, bien UDI, bien Jacqueline Van Rysselberghe. Ella es de Concepción, pero ella ha tenido mucha presencia ahí porque ahí está todo el tema. ¿Te acuerdas también bueno, fue un montón de operaciones en torno al tema de Dávalos, ¿no? Sí, claro, Machalí. Sí, ¿no? claro, Machalí, es la región de Chadwick también. Entonces, ahí hay una trenza de poder muy fuerte. Como Chalper, que es de los RN duros, digamos, claro, muy ligado al empresariado. Sí, la sexta región es del corazón de la UDI y está muy fuerte ahí. Y que hayan dado la señal de que va hacia la región de O'Higgins también muestra esa protección, ese escudo que le están tratando de poner a Arturo Zúñiga después de esta gestión, cuando menos controvertida. Y recuerda que el día anterior había renunciado Arao, ¿no? El jefe de epidemiología. Son dos renuncias en menos de 24 horas importantes para el Ministerio de Salud, ¿no? Claro que sí. O sea, hay cosas que están pasando. Estamos reporteando, estamos viendo que hay adentro de... Muy bien. Lo hablaremos la próxima semana. ¿Por qué dos renuncias tan importantes en menos de 24 horas? La casualidad del destino, ¿no? No, las casualidades no existen. Muy bien, esperaremos entonces qué dice la Contraloría, qué dice la Fiscalía y qué dicen los correos para saber por qué se va o no, si realmente se va por eso o no Arturo Zúñiga. Segundo tema, Andrés, ¿te parece este? Dale. Plan paso a paso, se preguntan ahí arriba en el epígrafe y dice así, ahí lo pueden leer ya, ¿no? Presos del estallido social llevan 7 meses sin recibir visitas y no existe fecha para que se retomen. La medida, motivada por la crisis sanitaria, afecta a todos los privados de libertad al quitárseles un derecho, pero es particularmente perjudicial para los presos de la revuelta, quienes en su mayoría arriesgan condenas menores al tiempo que ya se han cumplido en prisión preventiva. Y comienza la nota con el caso de Anderson Rayo, ¿verdad? Este chico colombiano de 19 años que estuvo 300 días detenido, ¿no? Y hace pocos días tuvo la libertad por haber quebrado un vidrio. Eso estaba acusado en el Banco Estado de Punta Arenas. Sí, no, y hay voces ya que están diciendo que esto ya es un abuso, que es un doble castigo de alguna manera. La mayoría de quienes están con medidas cautelares como prisión preventiva ya no ha pasado un tiempo más que suficiente como para que la Fiscalía presente pruebas o deseche el caso. Entonces ya a esta altura, yo creo que hace ya varios meses no se justificaba, menos ahora. Y bueno, están ahora más encima con el tema de que estamos abriendo todo tipo de actividades como nosotros acá, pero justamente a ellos no se les permite las visitas. Entonces es cierto que hay una situación sanitaria importante en una cárcel es un lugar inseguro de por sí, pero de todas maneras estas personas no están condenadas, no están privadas de derechos. Ellos de hecho debieran haber podido votar, tampoco pudieron votar porque a pesar de no perder sus derechos ciudadanos, el Estado nunca les proveyó las maneras de votar.
Entonces yo creo que ya a esta altura es injustificado tener a los familiares calculan unos 2.200, 2.200 personas que están en esta situación con cautelares que no son justificados, que a esta altura ya, si no hay presentación de pruebas, ya quiere decir que la Fiscalía no logró establecer caso. Claro, en el caso de Rayo, por ejemplo, estaban pidiendo 6 años la Fiscalía, que es impresionante, ¿no? Cuando vemos los casos Penta o el caso o los robos de SQM, que tienen $3 millones por Ponce Lerú, y en fin, ¿no? Pero y aquí uno se pregunta, ¿cuánto hay detrás de esto, Andrés? Una forma de desincentivar la protesta también, ¿no? De meter miedo, porque te pueden agarrar y te tienen meses antes de que te vean la prueba, ¿no? Yo creo y te privan libertad. O sea, es como, ojo, si van a la protesta los pueden, en este país donde se fabrican pruebas, además, donde las policías están tan cuestionadas, todo puede pasar, ¿no? Sí, es interpretativo, pero se justifica, porque claro, lo que tú dices, el tema de la invención de pruebas y una policía que no tiene ninguna legitimidad por cómo ha actuado y cómo bueno, la operación Huracán, yo creo que fue un campanazo previo muy importante como para que nos diéramos cuenta de que realmente esto o sea, que hay un serio criterio de legitimidad que está en juego, claro. está digamos, totalmente cuestionado. Entonces, ¿cuáles son las pruebas con las cuales estos chicos están hoy día presos? Sí, uno podría pensar que es interpretativo pensar que hay un doble castigo, pero yo lo pienso así en términos personales, digamos. O sea, con la información que tú tienes, tú dices, bueno, ok, sí, yo creo que algo de eso hay. Las presiones a los fiscales deben ser enormes también para no soltar a estas personas. Y claro, de alguna manera... Claro, lo que pasa es que sobre los hechos que ustedes hacen, uno hace también periodismo interpretativo sobre hechos que están ahí, ¿no? Que son comprobados. Públicos y notorios, digamos. Es la cantidad de jóvenes en este momento que están privados de libertad y, como ustedes dicen, con condenas que podrían ser mucho menores a los años o a los días, meses que ya están ahí encerrados, ¿no? Claro, y ya hoy quedan muy pocos además condenados por la Ley de Seguridad del Estado. Ahora se la quedan algunos por control de armas. Muchos están presos por haber avivado una barricada. O sea, cosas que, claro, son ilegales, lo que tú quieras, pero lo que corresponde en la legislación. Exacto. O supuestamente por haber atacado un metro y después se ven que las pruebas no eran las suficientes y salen en libertad después de haber estado meses, ¿no? Sí, acusados de haber atacado el metro, ¿no? Sí, sí. Yo creo que llega un momento también que uno tiene que pensar en la eficiencia y la eficacia de la Fiscalía, exacto, que realmente ha sido... Lo único que ha hecho es buscar, digamos, culpables donde no los hay, o por lo menos no lo ha podido probar. Y no ha habido nada concreto que tú puedas decir, bueno, ok, y aquí la violencia fue a causa de qué. O sea, la Fiscalía no ha logrado establecer ningún tipo de realidad judicial, por último, ¿no? Como para poder decir, ok, atengámonos a esto. Acuérdate también el profesor que se asaltó el torniquete. Digo, o sea, pateó un torniquete y estuvo meses ahí. 7 meses preso, claro. Eso no tiene ninguna justificación. Eso también es violación de los derechos humanos también. Claro, ahí uno se pregunta si la justicia realmente es ciega o es focalizada, ¿no? Bueno, por lo que te decía, ¿no? Lo que por robar una cosa o robar otra, depende de quién robe, cuánto pena tiene realmente en el sistema judicial, ¿no? Bueno, en el caso de Penta, ¿no? Que donde todo el mundo rasgaba vestiduras porque se había filtrado la información de Penta, no por el hecho que le había explotado 1.400 millones de pesos para que pagaran los abogados con lo que se perdieron por haber defraudado al fisco, ¿no? Es impresionante. Es irracional, es ilógico, pero así es. Muy bien, seguimos en esta conversa de periodismo independiente con Interferencia.cl. Otra nota que traen en el sitio de esta semana, Andrés, ahí la vamos a ver, ahí está. No es la persona, es el sistema, dice el epígrafe para esta nota que dice que abogados y expertos se suman a críticas por nominación de directora de Libertad y Desarrollo al Consejo para la Transparencia. Dice que esta semana el Senado decidirá si la abogada Natalia González se integra como consejera a esa institución. Las críticas también de gente de derecha apuntan a su nula experiencia en temas de transparencia, mientras que sus partidarios acusan un veto ideológico de la candidata de Piñera para reemplazar en el Consejo al director de la Fundación Jaime Guzmán, que está a cargo de la Fundación Jaime Guzmán, que está recibiendo plata, ¿no? También a través de estas triangulaciones. Y su director era del Consejo de Transparencia. Impresionante. Ya, ¿por qué Natalia González está siendo cuestionada, Andrés? O sea, hay dos críticas principales, ¿no? Una es que ella no tiene las competencias suficientes como para poder ser parte de un Consejo de la Transparencia, ¿no? O sea, no existe esa competencia. Ella muy brevemente tiene un paso por Hacienda, donde hay algo que tiene que ver con el Consejo de Transparencia. Entonces responde a un cuoteo político bastante claro.
pero que también ha pasado a llevar también ciertos equilibrios dentro de la propia derecha, ¿no? Que, entonces es algo que muchos temen, digamos, de que sea de alguna manera colocar la libertad y desarrollo dentro de un ámbito como el Consejo de la Transparencia en momentos en que esto se vuelve más crítico. El Consejo de la Transparencia es un organismo bastante binominal, ¿no? Es bastante de la lógica del... ¿Cómo podríamos definir el Consejo de la Transparencia y su importancia dentro de nuestra institucionalidad? O sea, el Consejo de la Transparencia, su misión es velar, digamos, porque el Estado provea a la ciudadanía, a los periodistas, a las personas comunes y corrientes de información que sea verídica y verificable sobre el manejo de los recursos, sobre el manejo en realidad de la información pública. Claro. Entonces, velar por esa transparencia es fundamental para la democracia, para evitar la corrupción. Ese es como quizá es una buena vacuna, es como luz del día, ¿no? Es una buena vacuna contra la corrupción. Entonces, es muy relevante que los consejeros de este consejo sean personas que sean intachables y bueno, hay varias cosas que se quieren hablar, que se quieren modificar sobre este consejo, que deje de ser, que haya dedicación exclusiva, por ejemplo, y también el día después de que tú te vas como consejero, que ese día tú te vayas y no puedas, digamos, entrar en algunos organismos donde el Consejo de la Transparencia tenga relevancia para evitar los flujos de intereses y todo esto. Entonces, es algo que hay que pensar porque este Consejo está muy, muy cuoteado y está cuoteado a la antigua además, ¿no? Como, o sea, uno RN, un UDI, un PPD, PS y un DC. Concertación, Alianza por Chile, ¿sabes? Que se quedó en los 90, 2000. ¿no? Sí. Entonces, bueno, las críticas sobre ella, yo creo que a ella le toca un poco la mala suerte de ser ella la cara de estas críticas, pero en realidad lo que hay acá detrás es una crítica importante al funcionamiento del Consejo de Transparencia y cómo seguir. Pero ahora hay una lista también interesante que tú de alguna manera la das también, Andrés, que es la lucha interna dentro de la derecha, ¿no? Y dentro de sectores de derecha que nosotros hemos hablado aquí, han puesto luces amarillas con el poder que está tomando Libertad y Desarrollo en el gobierno y la figura, por ejemplo, de la ruleta. Claro, que algunos llaman el presidente de la ruleta, pero la vinculación de esa derecha de Libertad y Desarrollo con el gobierno no mira bien otro sector de la derecha quizás más liberal, por ejemplo, ¿no? O más social. Sí, claro, aquí todo el mundo está viendo cómo se van copando posiciones de alguna manera y avanzando en posiciones de poder y de posicionamientos importantes, además de nombramientos que duran más tiempo incluso que lo que va probablemente dura el gobierno de Piñera. Entonces también se parece un poco a la lógica también de la nominación de Supremos, pero ya con la política más viva, porque acá son las fundaciones, son los circuitos, los think tanks, son importantes en estas negociaciones que llevan a coronar ciertas piezas importantes para temas después relevantes, porque especialmente cuando han tenido una situación crítica del país, imagínate todo lo que ha pasado con el MinSal. ¿Qué va a pasar? ¿Cuáles van a ser las políticas de transparencia respecto de lo que pasó post pandemia? Son preguntas súper relevantes, entonces de alguna manera es muy importante qué persona queda ahí como, no sé, como un líbero o un arquero. Incluso... En el fondo va a trabajar por la transparencia o va a trabajar en contra, ¿no? Para que no se conozcan todos los datos que deseamos conocer y que necesitamos conocer como ciudadanía, en el fondo, ¿no? Claro, y bueno, en el caso de ella habrá que ver, ¿no? Ella tiene un currículum bastante adecuado para el Chile de antes, ¿no? Pero hoy día se necesitan personas que sean especialistas en temas de transparencia y ella no tiene ese currículum. Muy bien, vámonos con el siguiente reportaje que ustedes traen, Interferencia.cl. Se trata de la mano derecha de Hernán Larraín, ahí está el caballero, ¿no? Héctor Meri, el alto funcionario del Ministerio de Justicia que aspira a ser juez de la Corte Suprema. El abogado vinculado a la UDI y Fundación Jaime Guzmán se desempeña como jefe de división judicial del Ministerio de Justicia, cargo de gran relevancia para los nombramientos de los jueces. Meri tendría el anhelo de ser ministro de la Corte Suprema, para lo cual estaría proponiendo a jueces que lo pondrían en una eventual quina a futuro, y ya nombró a Adelita Rabanales e insistirá con Raúl Mera para una vacante posterior. O sea, estaría pavimentando a este señor Meri su camino a la Corte Suprema, ¿no? Está trabajando es previsor, ¿no? Está trabajando a largo plazo. Sí. Bueno, habla bien de él igual, ¿o no? O sea, yo creo que él está haciendo su trabajo. O sea, lo entretenido de los periodistas cuando descubrimos personas que están un poquito entre las cortinas del poder y de repente como que descubres a alguien que lo tiene
Y eso puede ser, digamos, sumamente bueno o malo para quien es descubierto, digamos, como un influyente, un poderoso. Claro. No es nuestra pega ver si es que esto le sirve o no le sirve a Mary en sus intenciones, ¿no? Incluso a lo mejor, o sea, por ahí dicen en política, no hay nada mejor que descubran tu poder, ¿no? De alguna manera te unge. Exacto. Pero claro, no es nuestro trabajo darles interpretación o no a lo que pase con Mary. Nuestro trabajo es darle a los lectores una aproximación a personas que empiezan a estar en posiciones en las cuales su relevancia es grande. Son personajes que no están en la primera línea, están detrás, pero esas personas son muchas veces mucho más relevantes que incluso quienes están. Muchas veces son los que se quedan, ¿no? Claro. Pasan los ministros y se queda el funcionario ahí de gobierno haciendo... Ahí como tabla. Claro. Entonces claro. Recordemos que el sistema, ¿no?, dice que la Corte Suprema le da una quina al presidente o presidenta de turno, y de esa quina el presidente de turno manda su nombre al Senado y el Senado actúa como juez. Y se reparte supuestamente uno y uno, o se pone el cupo más o menos del que se fue, ¿no? Si el que se fue es conservador, se trata de poner un conservador y mantener los equilibrios republicanos de todo esto, se supone, ¿no? Sí, pero acá hay mucha operación, ¿no? Pero para que alguien te nombre a ti en la quina, tiene que haber una quina, o tiene que haber jueces o sea, si Andrés Almeida quiere estar en la quina, Andrés Almeida antes puede haber trabajado para esa quina. Claro, tiene que estar... Eso apuntaría en este artículo, ¿no? Sí, claro, y además no solamente una quina, porque también es que te pongan personas al lado que no te hagan sombra. No solo que te pongan, sino además a quién ponen al lado. ¿Cómo te ponen ahí en el grupo, ¿no? Claro. Entonces, es toda una operación, son todas operaciones muy delicadas. Exacto. Es un ajedrez en el fondo. Sí, y además estamos hablando de un engranaje importantísimo entre el poder ejecutivo y con el poder judicial. Perfecto. Y que tiene un pivote en el poder senatorial, digamos. O sea, aquí es donde confluyen los tres poderes, como una triple frontera. Y esta persona es muy importante en esa triple frontera. Ahora, también, ojo, que tampoco lo ha hecho tan bien, porque si tú te fijas, no logró la nominación de Mera y no logró la nominación de la Dobra Luxich. Adelita, claro. Y la Adelita sí lo logró. Adelita lo logró. Claro, Adelita ahí tiene un punto. Ahora se cayó, claro. Sí, claro. Ya. Vámonos con la última, nos quedan unos minutitos, pero esta está muy buena, sobre la zona austral del país. Dice ahí la nota que la pueden leer, las dudas respecto de las 10.000 hectáreas que Bienes Nacionales quiere entregar a Paola Luxich en Aysén. De manera imprevista, dice, los consejeros regionales se enteraron que debían votar sobre esta concesión, pero después de la presión política y social, el gobierno puso un freno temporal. De todas formas, la iniciativa sigue y hay varias dudas en torno al proceso, como la celeridad con que se ha hecho, la poca información y la falta de un llamado a licitación pública. Y en la foto ahí sale entonces a Paola Luxich con el ministro de Bienes Nacionales. ¿Quién es Paola Luxich primero, no? Bueno, alcance nombre, me imagino, ¿no? Sí, claro. Sí. No, pues es parte del grupo Luxich, es parte de la familia más rica de Chile, de las familias más ricas del mundo, de hecho. Según los distintos rankings. Y que bueno, esto es una movida, yo lo interpreto, eso ya es algo que está en el ámbito de la interpretación, como la necesidad de tener bonos verdes, ¿no? O sea, mientras tú tengas mayor cantidad de árboles y hectáreas de árboles, de alguna manera en tus informes tú puedes decir, ok, yo tengo Antofagasta Minerals como grupo, pero tengo esto otro... Y compenso el daño ambiental que tengo por un lado o por el otro. Entonces yo creo que tiene que ver un poco como en la lógica de las economías verdes, pero lo curioso es que... Claro, digamos, porque Antofagasta Minerals pertenece a Luxich también, claro. ¿no? Esa es la trenza que tú estás haciendo entre uno y otro, ¿no? Claro, eso uno entendería que estos son los intereses que están ahí. Ahora hay muchos millonarios que hoy día están mirando a Aysén, eso hay que tener doble ojo. También está el tema del Parque Patagonia, donde Ecus, que es una minera australiana, está tratando de entrar porque hay y este parque oro y aquí Bienes Nacionales porque es público, ¿no? Claro. Y que querían hacer una concesión o querrían, ¿qué es lo que querían hacer antes de que explotara este caso y echaran pie atrás supuestamente? Hay varias fórmulas, ¿no? Pero en general lo que está haciendo Bienes Nacionales es enajenando muchos de sus propios bienes. Entonces, y eso ha sido una crítica bien fuerte que se le hizo en su momento a Felipe Ward, pero también ahora al nuevo ministro. Julio Samit. Sí, porque ellos, me imagino para reactivar la economía lo que están haciendo es vender los inmuebles. Por ejemplo, en términos inmuebles, el Estado tiene muchos inmuebles. Se quedan, bienes que son no heredados, finalmente pasan al Estado. O sea, el Estado siempre está adquiriendo muchos bienes, inmuebles. Bueno, en términos inmobiliarios, entonces están haciendo caja de alguna manera. Ahora, esto también, por ejemplo, hay grupos teatrales o de danza, música, que piden casonas, claro, y el Estado se los da entendiendo que con eso aportan a las artes. O sea, hay una serie de
de formas legales de entregar estos bienes con tiempos distintos también. O sea, puede ser, o se vende y ahí para siempre, o se arrienda también, claro, el arriendo o también. se concesiona. O se concesiona, claro. Ahora esto supuestamente tenía que ser una concesión, pero sin embargo se asignó directamente. Y no hay una justificación muy clara de por qué se asignó directamente y no se llamó a licitación. Perfecto. Porque lo que se quería hacer es construir, o sea, el bien público que está cautelando en términos de los documentos, claro, es que ellos van a cuidar eso. Muy bien, Andrés. Oye, llamemos a suscripción. Llamos. Supropinas, me sueldo, si quiere periodismo independiente, ahí está, ¿no? 3.000 pesos, desde 3.000 pesos te puedes suscribir al mes para tener a interferencia.cl y material también exclusivo, ¿no? Sí, claro. Los newsletters ahí del director. Sí, y del equipo editorial. Sí, tenemos un par de newsletters exclusivos también donde hacemos análisis y también donde el director nuestro también avisa un poco en lo que estamos y cuenta detalles. También hacemos sorteos de libros, seminarios. Así que no, yo te agradezco mucho esta oportunidad porque de verdad nosotros vivimos de las suscripciones, no tenemos avisaje. Y eso nos garantiza la libertad. Y no han querido tenerlo también, que es lo más importante. Sí, sí. O sea, sí. Si en algún momento tenemos, va a ser algo muy pequeño y no fundamental para el. Claro, para o sea, la no han querido tenerlo, me refiero porque han desechado algunos que han pedido entrar y ustedes por libertad editorial han dicho. Sí, no, claro. Es mucho dinero, pero preferimos este camino más independiente. Y no, eso de todas maneras. Se agradece. Sí. Y por eso también están acá todos los miércoles, jueves, cuando puedan, tengan tiempo, van a estar acá junto a nosotros, Andrés. Y felices de estar acá, Freddy. Ahora en cuerpo presente. Y en presente. vivo aquí, desafiándolo todo, pero con distancia social, sí, con toda la gente acá. Sí. Muy bien, gracias por la sintonía, gracias por estar con nosotros, gracias por estar aquí en el escenario del poder. Siempre estoy disponible, siempre en Vía X y siempre por la libre expresión. Hasta la próxima.